Quien reconoció a los jóvenes como agentes del cambio y la transformación del país fue la candidata por la coalición, por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al Frente planteó ante jóvenes universitarios distintos ejes fundamentales para un buen gobierno, como impulsar un consejo autónomo metropolitano. Lo cierto es que más allá de necesitar a los jóvenes para ganar, necesitamos a los jóvenes para cambiar el rumbo de este país y sobre todo para sacar adelante esta ciudad. Que la gente y sobre todo los jóvenes participen en el rumbo de su ciudad, en el desarrollo urbano, en el desarrollo económico, en todo lo que tenga que ver con esta ciudad. Es muy importante la participación de los jóvenes. También se comprometió con los estudiantes a crear una segunda ciudad universitaria y un nuevo Chapultepec, así como trabajar con jóvenes para evitar la inseguridad en la ciudad, ya que aseguró el 93% de los delitos en la capital son cometidos por jóvenes de entre 18 y 29 años. Que no tiene nada que ver con política y que es el que termina tomando las decisiones que le impactan a la metrópoli, en materia de transporte, desarrollo urbano, en materia de medio ambiente, y que van más allá del cálculo electoral o del cálculo político, porque es un perfil técnico el que lo encabeza. Ese es mi compromiso. Con imágenes de Jesús Arias, Héctor Mendoza, 21 Noticias.